Listo, queridos amigos, ya estamos en el Facebook, así que Eduardo Rodríguez Vilcé, cuando usted quiera comenzamos la sesión. Están ya todos los panelistas, está gente esperando en el Facebook y bueno, tenemos todos los invitados ya acá, ¿no? Gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos siguen esta tarde de viernes en Diálogos al Café Marcos Escudero. Como ustedes conocen, esta es una plataforma que se origina en Cochabamba y que ha venido cubriendo varios temas con la concurrencia cada vez más interesada de los ciudadanos, no solamente en Bolivia, sino fuera de nuestro territorio. Hoy tenemos un tema extraordinariamente interesante y que va a abrir posiblemente un nuevo rumbo a nuestras deliberaciones en el futuro. Se trata del tren bioceánico y la vinculación comercial en América Latina. Exploraremos con nuestros invitados qué significa un tren bioceánico, qué importancia tiene en el sistema de vinculación comercial en y desde América Latina, o cuáles son los proyectos que nos pueden ayudar más. Contamos con la participación de Walter Awad Sotomayor, periodista e historiador, Ian Thompson Newman, economista de CEPAL, y Gladys Genoa, representante de la CAF en Bolivia, y un comentario inicial de María Esther Peña Cuellar del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Yo voy a hacer una brevísima presentación anotando que la idea de la vinculación interoceánica es muy antigua. En los registros de la Real Audiencia de Charcas, que funcionaba en Chuquisaca, hoy Sucre, ya se daba cuenta de incidentes administrativos y judiciales en los dominios de la corona, en los puertos de la zona de Atacama o en aquellos que estaban en la desembocadura del Río de la Plata. Es decir, había ya un tráfico interoceánico o de interés interoceánico hace siglos. Y con el advenimiento de las repúblicas también llegaron los conflictos limítrofes y entre ellos algunos que tenían la misma relación con el acceso desde y hacia los océanos. En Bolivia nos tocaron más bien dos conflictos que tuvieron soluciones férreas en ambos casos. Uno fue el Tratado de Petrópolis, que estableció facilidades para la construcción por el Brasil de un ferrocarril Madera-Mamoré que debía permitir la exportación de productos bolivianos por puertos hacia el Atlántico, y casi contemporáneamente, como resultado del Tratado de Paz de 1904, con Chile, este país que ocupó nuestros territorios costeros y a título de compensación también se obligó a construir el ferrocarril Arica-La Paz para facilitar la exportación de productos bolivianos hacia el Pacífico. Esa es la importancia que tenía para Bolivia ya hace más de un siglo la interconexión bioceánica y a través de ferrocarriles. En ambos casos, los ferrocarriles hacia el Atlántico o hacia el Pacífico, si bien fueron concluidos, no tuvieron una larga duración y finalmente tampoco cumplieron con el propósito de facilitar esa interconexión bioceánica. Para Bolivia es fundamental trabajar en esta conexión interoceánica e idealmente optimizar el uso de las vías férreas. Y además tener acceso a puertos eficientes, competitivos, que nos permitan acceder a los mercados mundiales y globales. Este es un desafío que no solamente tiene aristas históricas, judiciales, diplomáticas, sino otras también técnicas que seguramente los invitados de hoy nos van a ilustrar y abrirán un nuevo camino en el tratamiento de este tema. Yo simplemente quiero agregar que
el libre tránsito o el acceso desde y hacia los mares por países sin litoral como el nuestro es un tema de interés hemisférico, y así lo ha entendido también la comunidad internacional cuando se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Y es esta convención la que posiblemente facilitará en gran medida que los países en tránsito, indistintamente cual sea el que cualquiera de nuestros 5 vecinos que nos rodea, tenga ciertos propósitos de gobernanza común, de interés recíproco, para hacer posible cualquier proyecto de interconexión bioceánica en favor de los países sin litoral. Pero no quiero extenderme más. Tenemos un elenco de participantes extraordinarios a los cuales agradezco por haber aceptado nuestra invitación. Voy a hacer una referencia muy breve de cada uno de ellos. Tenemos con nosotros hoy a Walter Awad Sotomayor, quien estudió periodismo en la Universidad de Brasilia, trabajó como reportero y editor de diarios brasileros y también fue corresponsal o colaborador en agencias de noticias internacionales. Trabajó como asesor y consultor en entidades representativas, agencias de Naciones Unidas, en 2 oportunidades en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República del Brasil. Walter ha publicado 2 libros sobre las relaciones entre Brasil y Bolivia. El más reciente trata de las negociaciones que permitieron la construcción del ferrocarril entre Santa Cruz y Corumbá. Vamos a comenzar sin más las presentaciones dando la palabra a Walter Sotomayor, a quien le agradezco y le cedo el micrófono. Por favor, Walter. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Quiero dividir mi presentación en 3 asuntos. Creo que es interesante el recuento histórico, por un lado, pero también un poco de dar la magnitud de lo que se imagina sería uno de los principales usuarios del tren bioceánico, que sería Brasil. Y finalmente hablar un poco también de lo que es la relación comercial entre Brasil y Bolivia. El tren es una realización de 1939. A fines de 1936, después de concluir el armisticio de la Guerra del Chaco, Bolivia, el general Toro, en ese momento como presidente, envía diplomáticos principalmente a Buenos Aires y a Río de Janeiro, con el objetivo de abrir las puertas de Bolivia. Bolivia se había encerrado mucho, era un país sin alianzas, se había quedado muy solo en la Guerra del Chaco y necesitaba esta apertura hacia otros países, la posibilidad de hacer inclusive alianzas para garantizar su integridad territorial. Y ese es el papel que desempeñan a partir de su llegada, de su presentación de credenciales, el embajador Alberto Ostria Gutiérrez. Alberto Ostria era un joven, muy joven para ser embajador, hoy en día en la casa de los 50, 55, si bien que hay mucha excepción, hay gente mucho más joven en la diplomacia, pero digamos que lo normal sería un poco más tarde. Ostria era un diplomático que había trabajado anteriormente en Río de Janeiro como secretario de la embajada y estudió en Río de Janeiro la Facultad de Derecho. Entonces no solamente conocía muy bien el idioma, como tenía lo más importante en ese momento, que eran las relaciones personales con ex compañeros de curso que habían ya asumido funciones en el gobierno que en ese entonces era de Getúlio Vargas. Ostria, en su primera charla,
coloca tres cosas, plantea tres cosas a Vargas. La primera es un pedido de Toro. Poco tiempo después, 7 meses después, cambia el gobierno para Herman Bush. Y todos tenían, creo, la misma idea de garantizar la integridad territorial. Entonces, este es un objetivo político de primer orden en ese momento. No cabe discutir si era correcto o no, pero la verdad es de que la percepción en ese momento era esa. Y por otro lado, Austria se encarga de negociar la construcción del ferrocarril que, agarrando parte de la línea noroeste de Brasil, se dirigiría hasta Santa Cruz. Entonces, esto permitiría una apertura de Santa Cruz hacia el Brasil. Simultáneamente, Enrique Finot está en Buenos Aires y también está negociando algo muy parecido con el gobierno argentino, y es el ferrocarril a Santa Cruz, porque desde la década de 20 ya existía un ferrocarril de La Paz a Buenos Aires que era muy utilizado por quien deseaba ir hacia Europa. Agarraban el vapor en Buenos Aires, hacían escala en Río de Janeiro. En fin, ese es un camino nuevo que se abre a los bolivianos y a quien deseaba ir a La Paz. Como saben, Bolivia siempre ha sido un lugar de difícil acceso, tanto para quien tenía intereses en Bolivia como para los bolivianos que querían hacer alguna actividad, querían realizar alguna actividad en el exterior. Ocurre que, ¿de dónde sale la plata para hacer el ferrocarril? Y este es el gran trabajo de Austria, que es transformar una promesa en un dinero, o sea, precificar un compromiso brasileño que había quedado pendiente desde los acuerdos del protocolo del acuerdo de Petrópolis. El acuerdo de Petrópolis cerró una situación muy complicada que era la indemnización por el territorio del Acre. El conflicto es entregado en 1903 a Río Branco, y Río Branco negocia tanto con el consorcio que se había adjudicado el control del Acre boliviano como con Bolivia. Perú era otro país que reclamaba la cuestión en la soberanía sobre ese territorio, pero queda por una negociación posterior. Entonces, volviendo a Austria, después de 3 años de negociación, 2 años de negociación, cierra este acuerdo con todas las características con las que él había salido instruido de La Paz. Y es así que comienza en 1939 la construcción de este ferrocarril, pero ocurre la Guerra Mundial y el acero es uno de los productos en falta, ¿no? Entonces, el ferrocarril se va atrasando y demora 15 años para ser construido. Está con nosotros el profesor Manuel Contreras, que es un especialista en el tema transporte y podrá corregirme a cualquier momento. Pero el hecho es de que este ferrocarril se inaugura en enero de 1955 y a partir de ese momento establece una conexión que es casi simultánea con la conexión Santa Cruz a Buenos Aires o Salta, Buenos Aires. Al mismo tiempo, aquí hay un problema. Se pensaba hacer, y todos los discursos, porque hay que ver que hay varios presidentes bolivianos que se revesan en el gobierno, mientras Getúlio Vargas permanece por 15 años, ¿no?
de 1930 a 1945. ¿Y qué pasa? Que hay una visita del general Enrique Peñaranda a Río de Janeiro, en la que se vuelve, en medio de la guerra, es 42, que se vuelve a hablar del tren bioceánico. Y se habla con mucho énfasis. ¿Por qué? Por el carácter simbólico de esto, que era el tren significaba progreso en ese momento. Y como nosotros sabemos, no había mucho producto para transportar en ese tren, porque la industrialización brasileña comienza un poquito más tarde. Entonces, a partir de 1955, realmente comienzan los productos brasileños a competir en el mercado boliviano con la producción argentina y de otras procedencias. Pero ¿por qué no se realiza esa conexión? Faltaba construir el ferrocarril de Santa Cruz a Cochabamba. Y es que en ese momento los gobiernos, tanto el movimiento nacionalista revolucionario como creo que anteriormente, deciden aceptar una oferta de crédito de Estados Unidos que estaba casada con la empresa que construiría un camino carretero. Entonces, para el gobierno boliviano, que estaba completamente desfalcado de recursos, ese crédito y la posibilidad de construir la carretera es algo muy concreto y aceptable. Es así que se construye la carretera Cochabamba-Santa Cruz y a partir de ese momento comienzan las dificultades para construir el ferrocarril. Recientemente se ha construido el tramo Santa Cruz-Montero y está en construcción el tramo de Montero a Bulo. Faltarían más o menos 280 kilómetros hasta Cochabamba. O sea que el proyecto, que tiene ya casi un siglo, estaría en vías de realización. Yo quería referirme a la visión boliviana de lo que significa el tren bioceánico. Cuando veo el entusiasmo de las autoridades bolivianas y de algunos especialistas en el asunto, parece que fuera un ofrecimiento a otros países. No parece que el tren bioceánico podría ser usado por Bolivia. La realidad es de que el tren ha servido en la red occidental boliviana exclusivamente casi para exportar minerales e importar diversos productos de otras procedencias para Bolivia. Entonces, veo que a veces se piensa el tren bioceánico casi como un favor que se va a prestar a otros y por el cual se va a cobrar. Y a mí me parece un poco falsa esta expectativa, ¿no? Actualmente, dos productos de gran importancia en las exportaciones bolivianas no utilizan prácticamente el tren. O sea, el gas va por un gasoducto, igual que el gas que va a la Argentina, y la soya que sale de Bolivia sale por camión hacia los puertos, principalmente el puerto de Arica, y de allí a Perú, Ecuador y Colombia, que son los mayores compradores de soya boliviana. Entonces casi no lo ven al tren como algo útil de inmediato. Es bueno decir que nadie puede descartar ninguna vía de transporte en la medida que esa nueva vía represente una reducción de los costos del producto a ser exportado. Esto es natural. Y Bolivia, tanto Bolivia como Brasil han pasado a utilizar, por ejemplo, la vía fluvial para exportar soya hasta puertos de mayor tamaño.
Entonces, lo que quería yo hablar un poco es sobre cuál es la importancia del tren bioceánico para Brasil. Realmente hay importancia para los dos estados productores de soja, que son los mayores, que son Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Pero la verdad es de que la soja está saliendo por los puertos del Atlántico y hacen una ruta directa que va atravesando el Atlántico, el Cabo de Buena Esperanza, el Estrecho de Malaca, hasta los puertos de China. China compra prácticamente un 70% de la soja brasileña. Estamos hablando de una exportación de casi, bueno, toda la exportación de soja de Brasil son 85, serán este año, ¿no? 85 millones de toneladas. Son valores muy grandes. El comercio de Brasil con la China hoy en día es el más importante en valores, ¿no? Se exporta aproximadamente 70.000 millones de dólares a la China y se importa 35.000 en productos chinos para consumo brasileño. Entonces, solo para tener una idea de esa exportación, la exportación a Estados Unidos, que durante mucho tiempo fue el mayor mercado para la exportación brasileña, hoy representa apenas 21.000 millones de dólares. Entonces, la China ha cobrado una importancia muy grande para Brasil, creo que también para muchos otros países en el mundo. La soja ha sido uno de los más exitosos programas de diferentes gobiernos brasileños. ¿Y por qué? Porque se ha incorporado el bioma cerrado a la frontera agrícola brasileña. Eso quiere decir que la mayor producción de soja y de maíz también, que son la base de la alimentación del ganado en cualquier parte del mundo, o sea, de la producción de proteína animal que está en creciente demanda en el mundo, yo decía que hoy en día lo que más se exporta a la China es la soja, un poco de maíz, hierro, petróleo y carne. El hierro sale directamente del puerto de Itaqui, que es tal vez uno de los mayores puertos de exportación de la Sierra de Carajás, que queda en medio de la Amazonía brasileña. Y todo este hierro sale directamente en navíos que van por el Atlántico. La explicación para no utilizar el canal de Panamá es de que las tasas encarecen el producto hacia el destino, las tasas del canal de Panamá. En los últimos años ha habido una ampliación del canal de Panamá, pero aún así aparentemente no ha habido una reducción de costos que viabilice la exportación brasileña por esa vía. Uno de los caminos que utiliza la soja, hoy en día uno de los más importantes, hay varios, ¿no? Hay puertos hoy en día en la región amazónica que están recibiendo la soja por barcazas y yendo directamente, corriendo por el río Amazonas hasta puertos de destino. Pero uno de los principales caminos de exportación hoy en día del Mato Grosso, justamente de casi la región fronteriza con Bolivia, es un ferrocarril que hace esta travesía. O sea, en el sur de Mato Grosso, en la ciudad de Rondonópolis, hay un centro de acopio de la soja
Y de allí, de Rondonópolis, sale un tren que tiene trocha de 1,60, o sea, permite mayor velocidad y mayor volumen de carga hacia el puerto de Santos, donde entra directamente a los navíos. Es muy interesante que en este momento estamos en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, que son los 5 meses en los que hay un mayor volumen de exportación de soja. Y estamos hablando de un tren que lleva 120 vagones de cada viaje y hace más o menos 7 viajes por día. 120 vagones es una serpiente de 2 kilómetros de largo. Entonces, tienen idea de la magnitud de la cantidad de soja que se está exportando actualmente por ese camino. La cosecha de 2020 es una de las mayores de la historia de Brasil, son 135 millones de toneladas. Hablar de la demanda logística brasileña es un elemento de análisis para las perspectivas del tren bioceánico. O sea, habría que ofrecer condiciones más favorables para que se prefiera un camino y no el otro. Pero también habría que ver las características y las necesidades de comercio entre Brasil y Bolivia en la actualidad. El principal producto, como ya dije, el 98% de la exportación boliviana hacia Brasil es el gas. En 2020, el intercambio Brasil-Bolivia cayó mucho, tanto en función de la crisis económica brasileña como en función de la pandemia. Bolivia exportó 1.078 millones de dólares e importó mercaderías por un valor de 1.028, o sea, una corriente comercial de 2.000 millones de dólares. Pero agarrando un año más favorable, en 2015, por ejemplo, las exportaciones bolivianas habían sido más del doble, 2.506 millones de dólares contra importaciones brasileñas de 1.481. Un análisis de los medios de transporte utilizados en las exportaciones bolivianas señala obviamente la importancia del gasoducto, pero también las importaciones brasileñas a Bolivia hoy en día están utilizando más carreteras. 76% de las importaciones brasileñas del año 2020 han utilizado carreteras, es decir, camiones, y apenas 15% el ferrocarril. Para concluir, yo quería hacer 2 rápidas reflexiones que veo también como una crítica a quienes son entusiastas del tren bioceánico y de la construcción de los tramos que faltarían en ese recorrido. Es de que el tren no es apenas un buen negocio, o no debería ser apenas un buen negocio para los fabricantes de rieles y de vagones, sino también para toda una serie de servicios que pueden abrirse gracias a esta vía de comunicación. Estamos hablando de una logística más moderna, de la necesidad de establecer locales donde se pueda refrigerar la carga, en fin, hay una serie de novedades en el transporte de productos hoy en día a los cuales habría que atenerse. No, o sea, no es solamente hacer un tren y ponerle una locomotora y algunos vagones. Y la segunda observación que yo tengo es la más seria, que es una preocupación que yo veo en todo lo que representa el transporte a través del territorio de Bolivia. ¿Por qué? Porque en los últimos años el bloqueo de caminos se ha transformado en la principal forma de protesta política. O sea, esto trae una inestabilidad muy grande para cualquier tipo de inversión, para cualquier tipo de seguro de carga, en fin, para operar un tren bioceánico.
Con esto doy por concluido. No sé si me he pasado del tiempo. Muchas gracias.